Muy bien. Quieto estaré. Y creo que cuando uno permanece quieto es la máxima demostración de confianza que podemos tener en el Señor. Hoy quiero que conozcas conmigo un edificio muy singular. Es un edificio muy particular, es antiguo, es una fortaleza de muchos miles de años, data con 150 habitaciones diseminadas en diferentes niveles. 150 compartimientos diseminados en diferentes niveles en una fortaleza antiquísima. Y cuando entramos a este edificio, conocido como el Libro de los Salmos, llegamos juntos a la habitación 107, que le da título a este mensaje, habitación 107. Voy a hablar específicamente del salmo que lleva ese número, el 107. En realidad hay 150 habitaciones diferentes que podríamos recorrer, 150 bitácoras diferentes. Pero esta en particular, la 107, a mí me conmueve, me llena de interrogantes, de preguntas, pero también me da muchas respuestas. Por eso no es una de las habitaciones de todo este edificio que podrías recorrer solo o sola. Es una habitación que tendrías que necesitar mi torpe ayuda como guía. Me va a tocar ser tu guía en este recorrido por esta habitación en particular, la 107 del Libro de los Salmos, que si la tienes en tu casa y quieres compartirla conmigo, me encantaría, pero déjame que yo te vaya acompañando en el recorrido, no lo hagas solo. Te pido que te mantengas con el grupo, que no te aísles y por favor, por respeto a los que sufren, no están permitidas las fotografías o las filmaciones dentro de esta habitación. Porque lo que veremos aquí es absolutamente confidencial y yo te ruego la mayor discreción, principalmente a todo este grupo de visitantes en línea que tenemos ahora. Son miles de todas partes del mundo. La mayor discreción, manténganse unidos, guarden las máquinas fotográficas, guarden los celulares para no distraernos con nada. Y yo voy a conducirte por esta galería que provoca reflexión principal y esencialmente en este tiempo. Necesitamos entrar a la habitación 107 del edificio de los Salmos y vamos a quedarnos meditando en algunos cuadros que engalanan las paredes de ese sitio, porque dentro de la habitación 107 hay 4 cuadros, cuatro obras de arte cuidadosamente realizadas por un artista cuya gran inspiración es presentar 4 grandes desafíos de la vida. Es una obra maestra, llena de emoción, llena de simbolismo. Pero yo quiero que comencemos nuestra gira e insisto, me sigas. No te muevas, no permitas que nadie hable ahora en tu casa, en la sala, porque si te pierdes uno de los cuadros, posiblemente te pierdas lo más importante que Dios tenga para compartirnos hoy de la habitación 107. Yo me atrevo a decir sin complejo mesiánico, ni mucho menos, que lo que Dios nos va a hablar hoy va a ser determinante, va a ser un manual de vida, va a ser un diario de viaje para lo que nos resta, Dios mediante poco menos que antes, de pandemia, para lo que nos resta de este momento que estamos viviendo y atravesando en todo el globo. El Salmo 107 es un canto a la amistad y a la fidelidad de Dios. Es un himno de acción de gracias, es un himno de liberación. Y en los versículos del capítulo 107 del Libro de los Salmos, en los versículos que se extienden del 4 al 32, vamos a encontrar 4 palabras que describen las circunstancias que el pueblo de Dios enfrentó a lo largo de su viaje. Estoy hablando de Israel, estoy hablando de varios profetas de las Escrituras, pero estas 4 imágenes, estos 4 cuadros que, insisto, engalanan la habitación 107 de este edificio, tienen un tema en común: el sentimiento humano de impotencia. Que es lo que estamos teniendo ahora la mayoría, la impotencia de haber perdido el control, la impotencia de no saber cuándo esto termina. Ahora es cuando le preguntas a cualquier ministro, cualquier pastor o sacerdote o rabino, ¿qué piensa? ¿Cuándo es que esto se terminará? ¿Cuál será la fecha de caducidad? Y la mayoría quizás no tenga respuesta. Ahora es el momento hasta que los presidentes, los jefes de Estado sienten impotencia
Porque por un lado se les desploma la economía y por otro lado tienen que preservar la salud y el bienestar de la gente. Este es el tiempo donde nunca esperábamos ver, por ejemplo, al comandante en jefe de las Fuerzas Armadas de este país diciendo vamos a orar. Y no porque esté necesariamente enjuiciando a Donald Trump, sino porque es increíble ver a un mandatario decir vamos a orar juntos, como lo proclamó el domingo pasado, vamos a clamar en Pascuas a Dios, que es el único que puede sacarnos de esto. Es maravilloso estas declaraciones cuando vienen de jefe de Estado, cuando todos levantan los ojos al cielo, pero también muestra que hay impotencia. Por eso digo que los 4 cuadros de la habitación 107 de este edificio muestran obras maestras de impotencia retratadas ahí. La primera, el desierto, que aparece allí en las Escrituras. El primer cuadro es un paisaje, pero no uno que podrías ver brotar de un pincel del típico pintor. Sucede que este paisaje de la habitación 107 es el desierto. Yo los llamaría perdidos en el desierto, ¿no? El título está inspirado en la descripción que se encuentra de los versículos del 4 al 9 del Salmo 107. Del 4 al 9. Dice, vagaron por el desierto, por la soledad sin camino, sin hallar ciudad donde vivir, hambrientos, sedientos, su alma desfallecía en ellos. Entonces clamaron a Jehová en su angustia y los libró de las aflicciones, los guió por el camino derecho. Pero yo leo la experiencia de personas que están perdidas en el desierto. El Salmo 107 nos muestra a personas que dicen anduvieron perdidos por el desierto, por la soledad sin camino, sin hallar una ciudad donde vivir, sin hallar un sitio, una ciudad. Gente que no tiene una ciudad donde vivir es como digo siempre, un corazón sin techo. Es gente que no tiene un hogar. Yo me siento sediento solo de leer esas palabras, porque para algunos el desierto en este momento es la soledad. Por eso digo que el primer cuadro de esta habitación es el desierto. Otros el desierto es la rutina fútil, la rutina de todos los días es un desierto. Otros se pierden en un desierto de afluencia, el cual resulta ser una tierra a veces más árida y sedienta de lo que ellos esperaban. Pero el libro de Génesis nos muestra desiertos, el libro de Éxodo nos muestra desiertos, Deuteronomio nos muestra desiertos y casi hasta Apocalipsis hay desiertos. Particularmente el primer libro de la Biblia termina con una sola familia, tan pequeña de modo que la Biblia enumera los nombres de todos los hijos. Así termina el libro de Génesis. Y el libro de Éxodo comienza con una muchedumbre de israelitas que están trabajando como esclavos bajo el gobierno del hostil faraón. Entonces, siempre me pregunté en este tema de desierto, que en ningún lugar se halla el relato de lo que sucede de los 4 siglos del medio. Yo nunca escuché sermones sobre la brecha que hay entre Génesis y Éxodo. Porque cuidado, voy a decir algo que los teólogos ya saben, pero que no todo el mundo tiene que dar por sentado. Cuando termina Génesis, no sigue de manera lineal con el capítulo 1 de Éxodo. 4 siglos pasaron en el medio. Primero termina con una pequeña familia, Génesis, y después cuando volvemos a ver la historia, hay miles de judíos trabajando como esclavos bajo el faraón. Y durante un periodo que comprende casi el doble de tiempo de la existencia de los Estados Unidos, para que tenga una idea, el cielo permaneció callado. Y luego de ese silencio, Dios hizo la mayor exhibición de poder que el mundo haya visto jamás. O sea que luego de un silencio de 4 siglos, 10 veces intervino Dios en una escala tan masiva que no quedó en Egipto una sola persona que dudara acerca de la existencia de Dios. Miles de millones de ranas, piojos, moscas, piedras de granizo, langosta, demostraron de manera empírica que el Señor era real. Y durante los 40 años siguientes, Dios los llevó, dice la Biblia, como un padre que lleva a su hijo. 40 años después que Dios demostró su poder, de modo que en Egipto nadie podía dudar que el Dios de Moisés era Dios. Después de eso, Dios encima, como bonus, los alimenta, los viste, les planifica el itinerario al pueblo de Israel todos los días, pelea sus batallas. Dios salió del silencio, habló con voz audible, se hizo visible. Y esto es lo que quiero destacar. El poder consigue todo menos el amor.
ningún despliegue pirotécnico de omnipotencia pudo hacer que Israel confiara en Dios. Y esto se ve hasta hoy. En cualquier campo de concentración, los guardias tienen un poder casi ilimitado. A base de la fuerza, un guardia puede lograr que la gente renuncie a su Dios. Lo hemos visto hasta en los genocidios. Que maldiga a su familia. Un guardia a base de la fuerza puede lograr que el prisionero mate a sus seres queridos. Puede lograr que coma estiércol, que pierda la dignidad por completo. Pero una sola cosa un guardia no puede lograr de su prisionero, que lo ame. Nadie puede obligar a nadie a amar, porque el amor no opera bajo las reglas del poder. Por eso el Señor se resistía a hacer milagros. Y cuando los hacía, decía, no cuenten nada, yo no vine para esto. Por eso el Señor no hacía grandes cruzadas de milagros. Tú puedes poner en fila a todos los predicadores de sanidad y hacer una gran cruzada de milagros, la gente no se enamorará de Dios. Los testimonios de los milagros reafirman la fe de los que creemos, pero no hace que el incrédulo corra arrepentido amando al Señor. Los mayores milagros de Dios no logran que sus hijos lo amen más. De allí es que concluimos que cuando Dios hace silencio y te lleva al desierto, es por amor. Si estamos en este desierto llamado pandemia, yo estoy convencido que es por amor. Hace unas semanas yo tenía cierto resguardo de decir esto, porque aunque uno tiene que predicar la verdad, yo no quería herir susceptibilidades. Y que alguien dijera, wow, está culpando a Dios. Pero recuerden que yo dije, no tratemos de disculpar a Dios en esto. Dios está al control. Y Dios sabe que la única forma que tiene para que lo amemos es a través del silencio y en el desierto. Dice Salmos 121:4, he aquí no se adormecerá ni dormirá el que guarda a Israel. Salmos 3:5 dice, yo me acosté y dormí y me desperté porque Jehová me sustentaba. O sea que la palabra indica que aunque estés descansando en silencio, en el desierto, el plan del Padre Dios para tu bendición continúa avanzando. Alguien tiene que decir amén. Tan seguro como que tu corazón sigue latiendo durante la noche, su disposición a beneficiarte está activa. Hay una cantidad de sucesos importantes en la Biblia en donde la victoria se alcanzó a través de la oscuridad, a través del desierto. Por eso yo dije, no vayas solo en la habitación 107, porque lo primero que encontrarás es desierto y querrás salir de aquí. Pero esto no es una ópera prima de Dios, que por primera vez muestra el cuadro del desierto en la habitación 107. No, la creación de la luz irrumpió en el caos de la oscuridad, del desierto, cuando Dios hizo los cielos y la tierra. Jacob luchó durante toda la noche en el desierto. La liberación de Israel en la Pascua ocurrió de noche. La batalla de Gedeón comenzó en la mitad de la noche. La cruz de Jesús quedó inmersa en un cielo negro y oscuro, aunque era mediodía. Es como le decimos a los chiquititos, a los hijos. Hijos, los tiempos de oscuridad son para que descanses. Mirena dice, no apague la luz, no apague la oscuridad, es para que descanses. Quiero que me escuches bien, sea que estés viviendo en Madrid, en Brescia, Italia, sea que estés en Nápoles, sea que estés en Ecuador, donde ha golpeado esta pandemia como nunca antes. La oscuridad y el desierto es para que te quedes quietos y reconozcas que Él es Dios. No estoy minimizando lo que está ocurriendo, déjame avanzar. Lo que digo es que el silencio, el desierto, es para que reflexionemos, reordenemos las prioridades y fundamentalmente para que Él nos demuestre su amor. Una de las piezas de música clásica que más se han interpretado en el mundo es la Sinfonía número 5 en Do menor de Beethoven. La reconoce de inmediato por su emblemática apertura, ¿no? Son 4 de las notas más famosas de la música occidental. Es inmediato, todo el mundo hasta se han hecho memes o chistes
o humoradas, pero todo el mundo reconoce esa sinfonía, ¿no? Con sus primeras notas. Pero ¿sabías que en realidad comienza con un silencio de corchea justo antes de la primera nota? Y aunque resulta difícil discernir la intención original de Beethoven, el silencio de corchea sirvió o sirve como amortiguador de sonido. Cuando un concierto está por empezar, siempre hay ruido en el ambiente, como cuando empieza un servicio. Conversación entre los asistentes, gente que busca su asiento, incluso el ruido del papel de los programas de mano. Y entonces algo de silencio en el inicio de una sinfonía sirve para limpiar los oídos. Incluso si se trata solo de un silencio de corchea, que los músicos saben. Es el silencio que prepara para la sinfonía. Y lo mismo, mi querido, mi querida, lo mismo vale para nuestras vidas. Yo creo que nos hacía falta en el planeta un silencio de corchea. En especial si queremos que nuestras vidas sean sinfonías de la gracia de Dios. Yo hasta recomendaría un silencio de corchea una vez al año, no como este. Pero un silencio de corchea verdadero que nada se parece a irte de vacaciones cargando la sombrilla y la neverita y los chicos y el griterío y cargar en un avión y el estrés. No, yo hablo del silencio que te obliga a pensar, a reflexionar, a encontrarte con tu carácter, con tu miserabilidad. Momentos de ordenar pensamientos, contar las bendiciones, contabilizar nuestra vida, hacer un conteo, reagruparnos, ver los daños, cómo seguimos. Por eso dije una vez que yo sospecho que la vida no son claros con algunas junglas. La vida es una jungla con algunos claros. Y algunos de esos claros en la selva somos llevados hasta ahí como un silencio de corchea a la fuerza, a un desierto que nosotros no hubiésemos planificado. Israel solo tenía que cruzar la península del Sinaí, poco más de 300 kilómetros. Podían haber hecho el viaje en 3 semanas, está confirmado. Quien mira un mapa, quien sabe de geografía, sabe que en 3 semanas, menos de un mes, Israel llegaba. Cruzaba la península y ahí llegaba a la tierra prometida. Pero dice las Escrituras que cuando el faraón dejó salir a los israelitas, Dios no los llevó por el camino que atraviesa la tierra de los filisteos, que es el más corto, porque Dios dijo, si se les presenta batalla, podrían cambiar de idea y regresar a Egipto. Éxodo 13:17. Tal vez se le ponga fea la cosa y estos todavía no están con carácter para mantenerse. Estos tipos habían esperado 400 años este día y el GPS lo lleva por otro lado. El GPS lo lleva por la ruta indirecta. Yo tengo un mensaje llamado la ruta indirecta. Resulta que la columna de nube va por el camino equivocado en teoría. En lugar de ir al nordeste se mueve hacia el sur. Porque el camino de Dios por lo general nunca es el más rápido. Pocas veces es el más fácil, pero siempre es el mejor camino. Yo sé que a veces oras y no hay respuesta. No sientes sentido de cercanía. Tu alma se siente árida, estéril. Por eso digo, yo no estoy subestimando lo que sientes. Estoy hablándole a los que ahora dicen, sabes, yo no estoy en el desierto está en mí. Y es verdad, no estás en el desierto está en ti y la arena se te metió en lo profundo de tu ser. Y ahí es cuando en algún momento la Biblia se vuelve tediosa, cuando cuesta orar, cuando hay tedio en leer las Escrituras, no sientes la presencia de Dios y experimentas la sequía espiritual del desierto. Si recuerdas algo de gramática o de lenguaje, alguna vez aprendí, todavía me lo estaba acordando esta semana, que hay palabras que son opuestas, pero que se combinan en una misma frase y eso conforma un oxímoron. No sé si alguien se recuerda del colegio. Oxímoron. A nosotros nos decía la maestra, son cuando 2 palabras opuestas concuerdan en una frase, pero leídas parece una contradicción. Como por ejemplo, pequeño gigante. ¿Quién nos han dicho, este es mi pequeño gigante? Si viniera un extraterrestre diría, explícate mejor. Si es pequeño no es gigante. Pero quien lo dice sabe exactamente en la metáfora que intenta decir. Hay otros oxímoros que son más cómicos. Eficiencia burocrática. Microsoft funciona. Hispanos puntuales. Suegras amorosas. Argentinos humildes. No sé.
Yo pienso que un oxímoron es cuando son dos palabras que no tendrían que estar allí, pero por alguna razón es una licencia gramatical, ¿no? En mi opinión, es una licencia que uno se permite más en el ámbito de las poesías, ¿no? Más que de la prosa. Y cuando la Biblia menciona un cristiano tibio, yo creo que es el oxímoron por excelencia. ¿Qué es un cristiano tibio? Podría decirse que es alguien que cree en Cristo, pero que no se diferencia de la gente que no cree en Cristo. Dios podía darle la victoria contra los enemigos si los llevaba por la ruta directa a Israel, pero todavía no creían en Él. Eran cristianos tibios. Y bastó una noche para sacar a Israel de Egipto. En una noche salieron, pero necesitaron 40 años para sacar a Egipto de Israel, para sacarles a Egipto acá. Entonces, mi querido, voy a profetizar algo. Porque después dicen, pero vos dijiste que no eras profeta. No, no me considero profeta ni jamás me haré llamar así, porque si lo fuera ni siquiera quisiera hacerlo. Pero el desierto va a durar hasta que nos saquemos la incredulidad de adentro y lo amemos incondicionalmente. Yo creo que nosotros mantenemos a Dios en el desierto, Dios no nos mantiene allí. Lo diré otra vez, tú mantienes a Dios en el desierto, no es Dios quien te mantiene ahí. No hay un solo día desde que esta etapa, esta temporada difícil comenzó en que no le pregunte a Dios si la respuesta a todo lo que nos está ocurriendo, la respuesta a la caducidad, al término de esto, lo tiene la iglesia. Cuando hablo de la iglesia son los que nos congregamos, eventualmente los que creemos en Cristo. Si acaso no somos nosotros los que tenemos que entender lo que es ser un cristiano verdadero y no uno tibio. Y que el mundo entero esté esperando la manifestación de los hijos verdaderos de Dios. Yo voy a ayudarte, aunque sea en un torpe intento, a caminar en fe sin importar lo que se te cruce en el camino. Yo le digo siempre a la congregación, soy tu pastor y se supone que estamos juntos en esto. Convengamos que yo he visto a Dios contestar oraciones. Yo he visto personas sanadas y que dejó mudos a los doctores. Yo he visto parejas que fueron infértiles dar a luz chiquitos, niños. He visto personas perder sus empleos, orar y con rapidez conseguir uno que le pagaron el doble. Muchas veces sucede así. La fe da resultados. Yo eso no lo voy a cambiar. Las oraciones, señores, producen respuestas. Pero para serte sincero, a veces aparece el desierto. Y a veces haces tu mejor oración, la más honesta, de la más profundo de tu corazón y no hay respuesta. O la respuesta es no. Y aunque tus motivos son puros, no llega la transformación. El momento del cambio no sucede. El cáncer se esparce, la metástasis aumenta, las finanzas se escasean, el matrimonio está solitario, se siente solitario. Los hijos se alejan cada día más. Las temporadas de adversidad pueden ser fatales para la fe. O bien, puedes escoger convertir los tiempos de crisis, esto de desierto, en las mejores oportunidades de tu vida. Todo depende cómo veas esto. Quizá la gente que amas se enferme y quizá algunos se irán a la eternidad. Yo no estoy diciendo que vas a lograrte todo lo que te propongas. Vas a tener que sufrir y lidiar con algún dolor que a lo mejor no te mereces. Tendrás días de frustración. La fe no te garantiza una vida libre de desiertos, pero sí te capacita para descubrir la oportunidad de ver la gracia de Dios en medio de estos desiertos. Yo suelo orar mucho para que Dios me mueva los obstáculos siempre. Siempre le digo, Señor, quita la oposición de mi vida. Y según mi manera de pensar, los desiertos siempre parecen que se interponen en el camino de la oportunidad. Pero Dios no piensa como yo. Creo que debe ser la razón por la cual casi no me consulta lo que pienso. Así que en lugar de quitar nuestros desiertos, Él desarrolla nuestra fe y obra por medio de esos desiertos. Si nunca te enfrentas a un enemigo, jamás vas a experimentar la victoria de Dios. Donde no hay oposición, no hay oportunidad. Moisés dio un conmovedor discurso de ánimo a Israel. Le dijo, no tengan miedo, mantengan sus posiciones. Yo voy a emular sus palabras. Mantengan sus posiciones. Le voy a decir a la iglesia de River, soy tu pastor. Oye, soy tu pastor. Se supone que estamos juntos en esto. ¿Recuerdas esas palabras? Lo decía casi todos los últimos domingos antes de que esto empezara. ¿Se acuerdan cuando les decía, quizás esto un día se termine, quizás yo me vaya, ustedes se vayan, o no sé lo que pueda pasar? ¿Lo recuerdan?
Pero siempre terminaba diciendo, pase lo que pase, soy tu pastor y estamos juntos en esto, no dejaré a nadie atrás. Vivos, heridos o muertos, los llevaré a casa. Es mi responsabilidad. Entonces adhiero a las palabras de Moisés. Mantente en tu posición. Tú serás testigo de la salvación que el Señor realizará a favor de ti, de ustedes, de tu familia. Y a esos egipcios que ves hoy, en forma de coronavirus, en forma de pandemia, jamás los volverás a ver. Éxodo 14:13. Yo estoy disfrutando esto. Dios quiso que su pueblo jamás olvidara el significado de los momentos de desierto, de crisis. Te guardo las espaldas, dice el Señor. Estoy contigo. Estoy peleando por ti. Nunca te voy a fallar. ¿Y cómo comenzó? Con una crisis, con un desierto de arena, como resultado de una batalla en el grueso de la adversidad. Todas las buenas historias comienzan con adversidad. Por supuesto, no escogeríamos escribir nuestras historias de esa manera. Queremos que nuestras historias salteen la promesa de liberación a la fiesta de la tierra prometida. Nos gusta ver cómo otras personas cruzan el Mar Rojo con un imperio persiguiéndoles, pero nosotros preferimos que Dios construya un puente por encima de nuestras aguas turbulentas y destruya a nuestros enemigos antes que se acerquen demasiado. Y no funciona así, la vida no funciona así. Porque nunca vería lo fuerte que es Dios si tu vida no tuviera oponentes que Él tuviera que vencer. Ahora necesitamos a Dios, el mundo entero necesita a Dios. Alguien me dijo alguna vez, no me gusta la iglesia que se pueda explicar con un método. ¿Por qué crecieron? Por la célula. ¿Por qué crecieron? Por el método del G12. ¿Por qué crecieron? Por el método del G14. A mí me gusta cuando no es explicable, porque significa que tuviste que meter a Dios en la ecuación para que resultara. Y ahora esto, para que esto se resuelva, lo que está ocurriendo, necesitamos a Dios. Este es un digno oponente para que Dios solo pueda intervenir. Porque ni siquiera los hospitales del mundo, los más avanzados, ni el país que se supone el más poderoso del mundo, pudo librarse de la afección. La visión no se ajusta a mi agenda. Si lo hiciera, no sería necesaria la fe. Si todas tus oraciones fueran contestadas, en el momento en que tú las hicieras, comenzarías a poner tu fe en el poder de la oración en lugar del poder de Jesús. Y adorarías la oración, en lugar de adorar a Jesús. Pregúntale a Josué. Dios le dijo que tendría éxito donde fuera, donde pise la planta de tu pie. ¡Qué promesa fenomenal! Pero ¿qué sucedió en el medio? Tenemos que tener en cuenta la incertidumbre, la ansiedad, los cambios, el sacrificio que vinieron incluidos en el paquete. La historia detrás de la gloria. Eso se denomina proceso. Entre la promesa y la paga siempre hay un proceso. Sin el proceso no hay progreso. Si no sabes cómo procesar el proceso, es probable que no logres llegar a tu tierra prometida. Muchos pierden la recompensa porque desfallecen en este proceso. Por eso manténganse ahí, manténganse en sus posiciones. River, no se muevan. Los que no son de River y me están teniendo ahora como una voz pastoral, no se muevan de ahí, permanezcan firmes. Es parte de la naturaleza querer saltarnos de la promesa a la paga. ¿Quién no quiere llegar enseguida a lo bueno? Pero el proceso es invaluable. El proceso es un tiempo de fortalecimiento. El proceso es el lugar donde aprendes a depender de Dios. Y más importante que eso, el proceso es la forma en la que creemos que Dios es fiel, en la que nos aseguramos que Él nos ama. Y en realidad ese es el punto. Creer y crecer, creer y madurar. Una de las cosas que más me irritan a mí es cuando alguien me arruina la trama de una película, de una serie que estaba planificando mirar. Cuando te espolean el final de una película estás fregado. Pero cuando me cuentan, claro, porque me cuentan, te cuento, en esa serie, ¿te la viste? En la 4ª temporada el tipo se muere. Y me arruinaron la experiencia. Uno quiere sentir la tensión, el suspenso, la trama es el punto. Y si la dinámica se aplica a nuestra relación con Dios, y si el proceso fuera el punto, y si todo lo que Dios quería hacer fuera llegar, no al final feliz, sino que disfrutáramos el proceso. El proceso es el caldo de cultivo de la fe. Él quiere que aprendas a caminar por fe y no por vista. Y no puedes aprender eso sin transitar el desierto. ¿Qué te parece? Primer cuadro, el desierto. No te asustes que no tomaré tanto tiempo con el resto de los cuadros.
porque sé que esta habitación 107 asfixia un poco. Pero sigamos el recorrido por la habitación 107. Vimos el desierto, ¿no? El desierto puede parecer un tema extraño para un cuadro, pero el versículo 10 del Salmo 107 ofrece uno menos propicio todavía. Es el cuadro de un grupo de prisioneros. Dice, yacían en tinieblas y sombras de muertes. El versículo 10, aprisionados en aflicción y en hierros. Siempre pienso que mi principal ministerio es ayudar a la gente a salir de la cautividad de la mente. Es uno de los milagros más grandes. El Espíritu de Dios está sobre mí porque me ha ungido para traer buenas nuevas a los afligidos, a vendar a los quebrantados de corazón, proclamar libertad a los cautivos, liberación a los prisioneros. Y a veces pienso cómo pudo haber sido la vida antes de la caída. Porque la Biblia habla de desierto, pero también habla de cárceles. Antes de la caída, yo siempre me imagino cómo habrá sido la vida en el huerto. Uno de los principales trabajos que Dios le dio a Adán fue ponerle nombre a los animales. Le debe haber costado años de investigación y exploración ese proyecto, ¿no? Los animales no desfilaron delante de él y él iba diciendo jirafa, hipopótamo, vaca. No, Adán habrá tenido que descubrirlos en su hábitat natural. Se habrá topado con alguna estampida de búfalos, un grupo de cabras monteses subiendo por los riscos, una carga de rinocerontes. Pocas cosas se pueden comparar con la emoción de ver un animal salvaje en su hábitat natural. Por eso algunos aman los safaris, los que pueden hacerlo. Un animal haciendo aquello para lo cual fue creado, sin civilizar, sin domesticar, sin enjaular. Y cuando experimentas esos safaris con animales salvajes, tu gusto por el por el zoológico, queda arruinado para siempre. Porque un animal enjaulado es demasiado seguro, demasiado predecible, demasiado aburrido. Yo siempre me pregunto si las iglesias no le hemos hecho a la gente lo mismo que hacen los zoológicos con los animales. Yo amo la iglesia local, pero con frecuencia sacamos a la gente de su hábitat natural y tratamos de domesticarla en el nombre de Cristo. Eliminamos los riesgos, no te contamines con el mundo, anulamos los peligros, no tengas comunión con las tinieblas. Y al final tenemos un montón de cristianos enjaulados. Y en el fondo todos anhelamos algo más, pero nos acostumbramos a la seguridad de la jaula. Por eso es arbitrario que allí en la habitación 107 aparezca el desierto, porque en este momento muchos viven el desierto, pero otros viven el encierro, la prisión. Para en algún punto de nuestro peregrinar espiritual, la jaula nos hace sentir prisionero y nos deja de satisfacer. Tenemos como una añoranza primitiva, por estar fuera de los barrotes. Y la jaula se abre cuando entendemos que Jesús no murió para mantenernos seguros, sino para hacernos más peligrosos. No hay problema con pedir un vallado de protección alrededor. No hay problema con decir, vamos a cubrirnos. No hay problema, pero ¿cuándo fue la última vez que oraste para que Dios te haga un ser humano viral? Pero no viral porque transmites un virus nocivo, viral porque transmites vida. A mí me gusta terminar nuestros servicios y sentir que envío al batallón del ejército de Dios a su hábitat natural a causar estragos. Siempre les digo, vayan, sean artistas, conquisten Hollywood, conquisten Broadway, conquisten las salas de conferencias, escriban leyes, escriban libros, gánense el Pulitzer, Nobel, gánense, no sé, el premio Tony en el teatro, vayan a por lo mejor. Siento que los envío a sitios peligrosos. Una vez le pregunté al público, le digo, ¿ustedes creen que los ángeles tendrán la capacidad de aburrirse? Y se quedaron absortos como algunos ahora en la casa. Yo digo, porque algunos ángeles asignados deben tener una vida tan aburrida, porque están asignados a gente aburrida. Algunos son tan aburridos que sus ángeles se le aburren. Bostezarán tus ángeles asignados. ¿Desde cuándo se ha vuelto seguro seguir a Cristo? ¿No será que algunos confundimos el seguir a Cristo con el sueño americano? Digo, los que vivimos en este país. Siempre puedes escoger la seguridad de una vida predecible en la jaula de la religión, pero no eres el único que sale perdiendo. Cuando nos falta valentía de salir, el costo es escalofriante. Muchos podrían quedar atascados en la pobreza, en la ignorancia, en el sufrimiento, en el pecado, porque tú no te animaste a salir de la jaula. Esta es una decisión de ser parte de algo más grande que tú mismo. Yo agradezco que este tiempo, por lo menos aunque no nos gusta,
Dios abrió la jaula, cerró nuestros templos para que tuviéramos que salir de algún modo, salir o a repartir comida desde arroz, frijoles o a salir a través de la web. Porque estar preso también significa que los barrotes pueden ser la religión, el tratar de agradar a Dios a través de la ley. Yo hablé de eso hace un par de domingos. Yo a veces me imagino cómo pudo haber sido la historia del hijo pródigo, especialmente en relación a su hermano mayor. Porque la Biblia termina ahí, que el hermano mayor se molestó, pero yo digo, ¿y si el hijo pródigo regresó a la casa? Digo como para completar la línea de puntos, tomándome una licencia hereje, ¿cómo pudo haber terminado mal la historia del hijo pródigo después que regresa a casa? Porque se acuerdan que el padre ordena que le traigan el mejor vestido, el mejor anillo, le da un anillo, un calzado fino. Y me imagino al hermano mayor diciendo, bueno, si papá no quiere hacer justicia, la voy a hacer yo. Así que encara al hermanito y le dice, mira, ese anillo, está bien, te lo dio mi viejo, nuestro viejo. Pero si lo querés llevar en el pulgar, vas a tener que merecerte ese anillo. Empezá a portarte bien y abrochate los cordones o te va a quitar los zapatos. Y que no se te manche la túnica, ¿eh? Con comida o te la vamos a arrancar. Imagino que le empiezan a dar un montón de leyes al hijo pródigo que regresó por gracia y ahora tiene ley. Y un día no aguanta la presión y el hijo pródigo sale corriendo. Porque el mantenimiento de la dádiva es una presión muy grande. Demasiados requisitos para ser amado. Y piensa, bueno, al menos en el chiquero nadie me presionaba. La cárcel de la religión bloquea las arterias de la gracia. Y algunos creen que tienen que ganarse el derecho a sentarse a la mesa. Como que Dios paga la matrícula de la redención, pero tú pagas las cuotas mensuales. Dios paga la inscripción con la cruz, pero tú pagas las cuotas mes a mes. El cielo te garantiza el bote, pero tú tienes que remar. Y la iglesia, y esto es una autocrítica, está infestada de hermanos mayores, más que de hijos pródigos, más que de gente rota. Las redes sociales están infestadas de hermanos mayores, enfermos de celo por los pródigos. Y cada vez que los hermanos mayores te empiecen a decir en dónde debes ponerte el anillo, póntelo donde quieras y dile, por la gracia de Dios soy lo que soy. 1 Corintios 15:10. Por la gracia de Dios soy lo que soy. No sé si alguna vez, hablando de zoológico, viste una vez le conté acá a la gente, si vieron en el zoológico a los monos quitándose los piojos uno al otro. Horas se pasan los monos quitándose los piojos. Y a veces pensamos que ese es nuestro llamado. Sacar nuestra lupa, pincitas e intentar eliminar el último rastro de naturaleza pecaminosa ajena. Le llamamos celo por la sana doctrina. Vamos a ver los piojos del otro. Hay gente que ahora me mira para ver si tengo piojos y me los quiere sacar. Y mientras tanto el mundo que nos rodea necesita desesperadamente la gracia de Dios. La gente está hambrienta de lo que tenemos. Pero estamos demasiado enfocados en nuestros pecados como para darnos cuenta, demasiados presos en nuestras cárceles. Hemos sido cristianos enjaulados por décadas. Creemos que tenemos que ser perfectos si queremos ser eficaces y eso no va a ocurrir en este planeta.